¡Wow! Esas sí que fueron demasiadas vueltas. Hola, yo soy la Tierra. Bienvenidos a nuestro programa Historia de la Historia. Recuerden que yo albergo millones y millones de historias que fueron de suma importancia para el desarrollo de todas las sociedades que habitan en mí. El día de hoy se me ocurre que les voy a contar una historia de América Latina. Vayámonos a Argentina. Y es que en este país, al sur del continente americano, tuvo lugar un hecho muy trascendental. No solo para la historia de Argentina, sino para la historia de las mujeres. Y es nada más y nada menos que la primera mujer presidente de Argentina. Así es, escucharon bien. Ella es María Estela Martínez Cartas, mejor conocida como Isabelita Perón. María Estela nació en 1931 en La Rioja, una provincia del noroeste de Argentina. A partir de ahí todo lo que se conoce de ella es algo confuso. Pero ok, empecemos por el principio. Fue hija de Carmelo Martínez y María Josefa Cartas. Se crió en el seno de una familia de clase media. Antes de encontrarse con Juan Domingo Perón, ejercía como bailarina de ballet. Como paréntesis, pues vemos quién era Juan Domingo Perón. Él fue un político militar y escritor argentino que fue 3 veces presidente de la nación argentina. Cuando conoce a Juan, ellos se casan en 1961. Exiliado por aquel entonces en España, el general y expresidente argentino permanecía viudo desde la muerte de Eva Duarte de Perón en 1952. María Estela compartió el exilio con Perón. Regresó con él a Argentina en 1973 y colaboró en la campaña del Partido Justicialista que condujo a su marido de nuevo a la presidencia de la República en aquel mismo año. Dado aquel fuerte personalismo de aquel régimen populista, Isabelita fue promovida al cargo de vicepresidenta. La inmediata enfermedad y muerte de Perón la llevó a sustituirle como presidenta de la República y del partido en 1974. Su mandato, que era meramente simbólico, pues el poder lo tenía en manos el ministro López Raga, resultó breve y desastroso. Isabelita carecía de ese carisma necesario para sustituir políticamente a su fallecido esposo, líder populista, y conjurar el clima de deterioro económico y social reinante. Fue entonces cuando se inició la Guerra Sucia de los militares argentinos contra los movimientos estudiantiles e izquierdistas. El ascenso del poder del ejército se completó con el golpe de Estado que en 1976 derrocó a la presidenta y la sustituyó por la dictadura de una junta militar presidida por el general Jorge Rafael Videla. Mientras la dictadura desarrollaba una sangrienta represión, Isabelita fue detenida, puesta en arresto domiciliario en 1976 y condenada por corrupción en 1981. En aquel mismo año recuperó la libertad y volvió a establecerse en España. Regresó temporalmente a Argentina tras la caída de la dictadura militar y la derrota electoral de los peronistas, para dirigir el pacto institucional de los justicialistas con el nuevo presidente democrático, el radical Raúl Alfonsín. Pero las divisiones internas del justicialismo la llevaron a dimitir como presidenta del partido y retirarse de la política. Como algunos otros datos curiosos, déjenme decirles que en 2007, y a raíz de la apertura de causas judiciales por asesinatos políticos realizados durante su gobierno, se solicitó su extradición a Argentina. El 28 de abril de 2008, la Audiencia Nacional Española considera que los supuestos crímenes atribuidos a la ex jefa de Estado están prescriptos, no son de lesa humanidad y en consecuencia rechazó la extradición. ¿Por qué le decían Isabelita si no se llamaba Isabel? Bueno, pues es que una de esas historias místicas que hay detrás de este personaje dicen que cuando ella era muy joven, sus padres fallecieron, por lo que fue criada por José Cresto y su esposa Isabel Zoila. Se dice que por su madre adoptiva tomó el apodo de Isabelita y más tarde el de Isabel,
Ellos eran un matrimonio cercano a su familia biológica. ¿Cómo es que conoce a Juan Domingo Perón? Bueno, en 1954, Perón ya era viudo 2 veces. Con Aurelia Tizón estuvo casado 9 años y con María Eva Duarte, Evita, lo estuvo de 1945 a 1952 cuando esta última falleció. Una versión dice que Isabel, de unos 25 años, y Juan, de aproximadamente 60 años, se conocieron en Panamá en la Navidad de 1955, mientras él estaba exiliado tras el derrocamiento de su segunda presidencia en septiembre de ese año. Ella había viajado al país centroamericano como parte del ballet de una compañía de danza. Algunos dicen que donde bailaba era en realidad un cabaret. Isabelita era una bailarina folclórica, no era una cabaretera. El problema es que en Panamá en 1955 no había teatros como el Colón o el Cervantes de Argentina, por lo que los espectáculos se hacían en bares o boliches nocturnos. Algunas versiones señalan que ambos se conocieron en Caracas, Venezuela, e incluso hay otras que en la propia Argentina. En un documental donde el abogado de Isabel narra que ellos comienzan su relación en 1954 en Argentina y no en Panamá. Es más, que en esa misma época concibieron un hijo, pero que lamentablemente Isabel lo perdió en un aborto natural. Distintas versiones dicen que ella era un agente que se acercó a Perón para enterarse de ciertas cosas, otros que simplemente era otra peronista que lo admiraba, y otros decían que era una cabaretera. Y las especulaciones sobre los motivos detrás de ese encuentro son infinitas. Lo que sí es cierto es que desde 1955 esa pareja no se separó. Primero, ella es presentada como su secretaria y más tarde se confirmó la relación amorosa. En 1961 se casan en Madrid y este matrimonio duró 13 años hasta la muerte de Perón. ¿Qué les dije? Que yo tenía muchas historias súper interesantes y esta fue una de esas, ¿no? Si se compara el rol de la mujer en la política en las Américas, Argentina marcó un hito en la historia. Pues Isabelita fue la primera mujer en el mundo en ser jefa de Estado con el título de presidenta. Muy interesante, ¿no? Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Pero no se preocupen, nos veremos una siguiente vez para contar otra historia de la historia. Bye.